¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio en el que vamos a hablar de cómo los servicios secretos estadounidenses infiltraban y utilizaban la prensa privada para hacer propaganda. Al respecto hay algunos malentendidos, como por ejemplo la idea de que los espías y agentes de espionaje tendrían que en secreto penetrar las instituciones de medios de comunicación y prensa y una vez adentro plantan a escondidas noticias, ¿no? Y hacen todo esto de una manera muy secreta y encubierta, cuando en realidad lo que sucedía era que la mayoría de los dueños y ejecutivos de los grandes medios estadounidenses, ellos mismos estaban de acuerdo con que sus medios sean usados estratégicamente por la CIA para la propaganda, e incluso firmaron acuerdos con ellos, ¿no? Como vamos a ver en el programa. Y bueno, aunque hemos circunscrito este episodio a la Guerra Fría, que es el periodo después de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída de la Unión Soviética, a principios de la década del 90, en realidad estos métodos para utilizar a la prensa, para la propaganda, se siguen usando, ¿no? Desgraciadamente, en este asunto, uno empieza a descubrir estas realidades décadas después, cuando se dan a conocer archivos secretos, se desclasifican documentos y cosas así. Pero que no sepamos mucho de lo que sucede hoy no quiere decir que esos métodos ya no se estén utilizando, ¿no? No hay ninguna prueba para señalar que ya no se estuvieran utilizando. Y ha salido un poco más largo pero que lo normal este programa, pero creo que vale la pena. Espero que tengan paciencia y que sea muy útil para ustedes. Gracias. Hemos dividido el programa en tres partes y, como siempre, la bibliografía. Primero veremos la historia y repasaremos la documentación oficial que creó el aparato de propaganda estadounidense. Luego revisaremos algunas investigaciones que destaparon su existencia allá en los 70s para el público. Finalmente vamos a ver un par de ejemplos concretos de cómo son, o cómo eran, mejor dicho, estas operaciones de propaganda durante la Guerra Fría. Lo primero y más importante es revisar el acta Smith-Mundt de 1948. Ella sería aprobada por el gobierno del presidente Harry Truman, con el objetivo, al menos en el aspecto oficial, de promover un mejor entendimiento de Estados Unidos entre la gente del mundo y para reforzar la cooperación internacional. A pesar de sonar bastante inocua, y a pesar de que contemplaba que la CIA no podría hacer propaganda dirigida a los norteamericanos, o estadounidenses, mejor dicho, lo que efectivamente sucedió es que el acta Smith-Mundt legalizó por primera vez la propaganda para tiempos de paz en Estados Unidos, creando las agencias que luego se dedicarían a luchar lo que se ha venido a llamar una guerra de ideas. En esta guerra, y este es el tema que a nosotros nos compete, la prensa doméstica, tanto de manera voluntaria como sin saberlo, sirvió de anexo al programa de propaganda estatal. Para comprender cómo sucedió esto, tenemos que hacer una revisión de la historia de los dos esfuerzos propagandísticos previos que había emprendido Estados Unidos en su historia, ¿no? Que corresponden a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Y viendo la historia, aclararemos dos puntos muy importantes para entender todo este asunto de la propaganda y los medios masivos. Primero es que la propaganda se disfrazaría de noticia e información objetiva, no relacionada con el gobierno que la emitía, ¿no? Eso se disfrazaría de noticia. Y B, que los extensos contactos entre el gobierno de Estados Unidos y los medios privados, incluyendo tanto a periodistas como a dueños y editores, sería lo que finalmente aseguraría el éxito de este aparato propagandístico durante la Guerra Fría y en adelante. Volvemos en el tiempo a 1917, cuando el gobierno de Estados Unidos necesitaba convencer a su población, eminentemente pacifista, de intervenir en la Primera Guerra Mundial que en ese entonces se estaba llevando a cabo en Europa, y para lo que solicitaría los servicios de un periodista llamado George Creel. Creel y su equipo de periodistas, publicistas y burócratas del gobierno pondría manos a la obra empleando todos los medios a su disposición y consiguiendo un éxito bastante notable
en el cambio de mentalidad de la población. En lugar de revisar la información que los medios publicaban, censurando lo que no era conveniente para el mensaje del gobierno, lo que el Comité Krill haría sería producir ingentes cantidades de noticias para él mismo satisfacer la demanda de información de los grandes medios, controlando así la gran mayoría de la información que existía entonces sobre la Primera Guerra Mundial. Poco después de la Segunda Guerra Mundial y habiendo tenido un gran éxito, como ya dijimos, el mismo Krill explicaría cómo fue que propagandizó o publicitó a América, ¿no? Dijo lo que se necesitaba y fue instalado fue una maquinaria oficial para la preparación y diseminación de todas las noticias relacionadas al esfuerzo bélico norteamericano. Hombres de prensa de reputación y habilidad se pusieron al servicio del gobierno y fueron colocados en el corazón mismo del esfuerzo en los departamentos de guerra y marina, justicia, trabajo, etc. Es decir, por todos lados. Para la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense volvería a organizar su oficina de propaganda como una agencia de noticias, empleando a varios periodistas de carrera traídos del mundo privado, así como ejecutivos y dueños de grandes medios de comunicación. Y así pasamos al punto B, ya que al organizar su oficina de propaganda como una agencia de noticias y contratar a un gran número de periodistas del mundo privado para que sirvieran al gobierno durante la guerra, lo que las agencias de inteligencia de Estados Unidos lograron fue crear una extensa red de contactos entre el gobierno y el mundo del periodismo. La Oficina de Información de Guerra sería formada en 1942 y también es conocida por sus siglas en inglés OWI. El mandato de la agencia sería llevar a cabo, por todos los medios, programas de información que faciliten el entendimiento del esfuerzo de guerra estadounidense, tanto al mundo como a la población doméstica. Nuevamente, los términos serían bastante inocuos, pero el resultado sería bastante grave y antidemocrático, como vamos a ver más adelante. El elegido para dirigir esta agencia sería el periodista Elmer Davis, que era un veterano tanto del New York Times como de la cadena de televisión CBS, y él reclutaría del mundo privado también a un gran número de periodistas, publicistas, dueños de medios de comunicación, ejecutivos de medios de comunicación, artistas, escritores, burócratas del gobierno y científicos sociales. Pero lo cierto es que no pasaría mucho tiempo hasta que varios de ellos empezaran a preguntarse si lo que estaban haciendo era emitir información objetiva, como se decía que se estaba haciendo, o si estaban haciendo más bien un ejercicio de relaciones públicas, ¿no? Que es un sinónimo de propaganda. Al respecto podemos leer en el Journal of American History que a pesar de que Davis, el director, sabía que la propaganda y las noticias deben estar divorciadas, él se vio forzado a depender bastante de la publicidad y de ejecutivos de radio y publicidad para poner en marcha esta agencia del gobierno. Y el resultado de esta tendencia sería que la Oficina de Información de Guerra absorbería de manera sistemática las técnicas y ideas de la promoción de ventas, ¿no? Del marketing, más que del periodismo, naturalmente. Como podemos ver en este artículo del New York Times, en 1943, alrededor de un año después de haber creado la oficina, varios escritores renunciarían en masa acusando a la Oficina de Información de Guerra de ocultar toda la verdad en favor de propaganda exagerada, ¿no? Así podemos darnos una idea de cuál fue la realidad más allá del discurso y del supuesto mandato que tenía esta agencia. Por mucho que sonara inocua y muy razonable, el Acta Smith-Mundt no la tenía fácil cuando se trataba de ser aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1948. De hecho, la Oficina de Información de Guerra de la Segunda Guerra Mundial, con esa red de contactos que ya describimos, sería fundamental para crear una corriente de opinión que aprobara el Smith-Mundt Act, ya que muchos norteamericanos, con buenas razones,
pensaban que lo que se estaba creando era un aparato propagandístico. Puede que más importante aún sea notar el hecho de que la mayoría de esos periodistas que sirvieron al gobierno durante la Segunda Guerra Mundial volvieron a la prensa privada después de la guerra y desde ahí, formando parte de esta gran red, se mostraron casi siempre colaboradores con lo que el gobierno quería hacer en el mundo de la propaganda, ¿no? Y en muchos casos colaboraron en las operaciones propagandísticas del gobierno en favor de la CIA dentro de sus propios medios. Veamos entonces cómo es que el New York Times dirige esa corriente de opinión que facilita la aprobación del Smith-Mundt Act que crea la CIA en 1948. Desde muy temprano el New York Times empezaría a asociar el programa de propaganda estatal con el Plan Marshall, el plan para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial, insistiendo en que debía ser comunicado a los europeos y el mundo de acuerdo a la versión estadounidense. No había que asustarse del término propaganda, señalaría el New York Times en uno de sus editoriales, pues ella no necesariamente tenía por qué ser falsa. El New York Times también abogaría por el bienestar y presupuesto de La Voz de América, el proyecto de propaganda radial del gobierno que se manejaba de manera abierta, y que según el diario, la información sería una forma de prevenir conflictos violentos. Tanto así que incluso se conseguiría quizás eventualmente ahorrar gastos en defensas gracias a la propaganda. Para la creación del aparato propagandístico vería en la siguiente década y un poco más una suerte de era dorada de las operaciones psicológicas y de inteligencia. Pero ya para los 70 habrían aparecido varios indicios y pequeñas investigaciones que mostraban que la inteligencia de Estados Unidos estaba llevando a cabo operaciones de propaganda ilegales, no solamente o reprochables éticamente, no solamente fuera, como era su mandato, sino incluso dentro de Estados Unidos. Todo eso suscitaría investigaciones periodísticas y también gubernamentales. Una de ellas sería el Comité Senatorial Church de 1975, que destaparía muchas operaciones secretas de la CIA, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, pero solamente le dedicaría 9 páginas a la influencia del periodismo, a su influencia, la influencia de la CIA en el periodismo, dejando entrever, eso sí, una vasta red. Does this pistol fire the dart? Yes, it does, Mr. Chairman. The round thing at the top is obviously the sight. The rest of it is what is practically a normal 45, although it's special. However, it works by electricity. There's a battery in the handle, and it fires a small dart. So that when it fires silently? Almost silently, yes. Very little. What range does it have? 100 meters, I believe. Do you have any people being paid by the CIA who are contributing to a major circulation American journal? We do have people who submit pieces to two American journals. Do you have any people paid by the CIA who are working for television networks? This, I think, gets into the kind of getting into the details, Mr. Chairman, that I'd like to get into in executive session. Do you have any people being paid by the CIA who are contributing to the national news services, AP and UPI? Well, again, I think we're getting into the kind of detail, Mr. Chairman, that I'd prefer to handle in executive session. I thought that it was a matter of real concern that planted stories intended to serve a national purpose abroad came home and were circulated here and believed here.
Ahora, el famoso periodista Carl Bernstein, que se hizo famoso por destapar Watergate en el Washington Post, que fue el caso que llevó a la destitución del presidente Richard Nixon, él se dedicaría a estudiar este asunto durante 6 meses y luego publicaría un artículo muy importante en la revista Rolling Stone. Él intentaría corregir justamente la falta del Comité Church y ir a fondo en cuanto al asunto del periodismo y la CIA, ¿no? Y lo que revelaría Bernstein sería realmente apabullante. Como podemos leer en el gorro del texto original que tenemos en pantalla, lo que Bernstein intentaría sería justamente denunciar todo aquello que el Comité Church no llegó a denunciar, ¿no? Y ocultó. Y entre las cosas más interesantes tenemos, por ejemplo, que alrededor de 400 periodistas habían llevado a cabo trabajos clandestinos para la CIA en los últimos 25 años, a 1977. En muchos casos lo hicieron con el consentimiento de sus administraciones y en muchos casos de los dueños mismos. La CIA también creaba sus propios medios de prensa en el extranjero y tanto en Estados Unidos como en el extranjero gozó de la colaboración de todas las grandes agencias de noticias que ya conocemos, ¿no? Como AP, UPI, Reuters incluso. Y durante la Guerra Fría, muchos dueños de grandes medios, de hecho los más prominentes, firmaron acuerdos confidenciales con la CIA, o sea, llegaron incluso a ese extremo, ¿no? Entre ellos Henry Luce, quien tienen en la foto de fondo, a Arthur Hayes Sulzberger, publisher, como se le llama en Estados Unidos a los dueños y editores de diarios, del New York Times, William Paley, el dueño de la cadena CBS, y James Copley, dueño de Copley News Services, entre otros. También los periodistas mismos firmaban contratos, no solamente los dueños. De lejos, dice Bernstein, la relación, y dice Bernstein porque se lo dijeron los agentes que entrevistó, la relación más fructífera la tenían con el New York Times, la CBS y Time. Bernstein también mencionaría casos específicos y bastante interesantes, como el del periodista Joseph Alsop, que le diría a Bernstein, cuando fue entrevistado, que se sentía orgulloso de haber contribuido con el gobierno en su guerra contra el comunismo. Lo que cuenta Bernstein sobre Alsop es que él fue enviado a las Filipinas porque la CIA consideró que su presencia ahí podría influir en los resultados de las elecciones que entonces se llevaban a cabo, ¿no? Esto era algo sumamente común y de hecho considero que lo sigue siendo hasta nuestros días. Como Alsop, muchos de los colaboradores de la CIA durante la Guerra Fría consideraron que estaban sirviendo a su país en una tarea absolutamente necesaria para conservar la libertad, o algo así. Sin embargo, cuando en los 70 se comienza a destapar toda la suciedad de la CIA en la prensa, todos ellos se esconderían en lugar de salir a decir públicamente que se sentían orgullosos. ¿De qué otras formas colaboraban los medios? Pues una de las formas usuales era proveyendo de identidades periodísticas a los agentes que viajaban al extranjero, ¿no? Llegaban a otro país y de esa manera podían presentarse ante quien necesitaran presentarse como periodistas de prestigiosas organizaciones como el New York Times, y eso les granjeaba un acceso que normalmente es privilegio de los periodistas. Otros irían más allá. Por ejemplo, la CBS le permitiría a la CIA monitorear sus transmisiones de televisión, y graciosamente uno de sus ejecutivos en algún momento se cansaría de tener que salir a usar un teléfono público para comunicarse con la CIA y haría que le instalaran una línea dedicada por separado de la estación telefónica del canal. At CBS, we had been contacted by the CIA. As a matter of fact, by the time I became the head of the whole News and Public Affairs operation in 1954, ships had been established, and I was told about them and asked if I'd carry on with them.
Otro notable colaborador de la CIA en la prensa era Cy Sulzberger, que era el sobrino del dueño y publisher del New York Times en ese momento, y que de acuerdo con los testimonios que pudo recoger Bernstein había firmado un acuerdo de confidencialidad con la CIA, ya que era alguien que recibía constantemente información clasificada de la agencia. Era un toma y daca, cuenta uno de los testigos de Bernstein. Le pedíamos que simplemente reporte luego de sus viajes a Europa qué fue lo que dijo tal, cómo se veía o si acaso estaba sano. En otra ocasión, sin embargo, cuentan los agentes que hablaron con Bernstein, Sulzberger recibió un documento de la CIA y lo que hizo fue repetirlo palabra por palabra bajo su firma en el New York Times. Y ahora, y muy brevemente, vamos a revisar un par de casos notables de operaciones de propaganda que involucraron a la prensa y que formaron parte de históricos golpes de Estado, como en este caso el golpe de 1953 a Mohamed Mossadegh de Irán, o 20 años luego contra Salvador Allende de Chile. Y lo que vemos a mano izquierda en la pantalla es justamente uno de estos medios de comunicación propiedad de la CIA, ¿no? En este caso es el ROM American Daily, que es un diario que se publicó entonces en Italia, ¿no? En Roma. Lo que la CIA y el gobierno británico, en este caso, pretendían hacer en Irán era derrocar al premier Mossadegh, que no era de su simpatía, y reponer a la realeza iraní, es decir, al Shah de Irán. Para eso se les ocurrió redactar un decreto real, hacer que lo firme el Shah, que era un títere de la CIA y de Inglaterra, y en ese decreto él nombraría a un general afín como nuevo premier, destituyendo a Mohamed Mossadegh. Pero nada de eso sirve si no es publicitado, de manera que hay que ponerlo en los diarios. Para eso, un operador de la embajada de Estados Unidos en Irán se puso en contacto con el periodista del New York Times, Kenneth Love, y con un periodista de la AP, de Associated Press, que eran los únicos dos periodistas norteamericanos que estaban en ese momento en Irán, y los llevó a una reunión con uno de los operadores del Shah. Este operador del Shah les dio el decreto, les aseguró que era verídico, y lo que estos periodistas hicieron fue sacarle un montón de copias y llevar esas copias al hotel donde se hospedaban ellos y donde también se hospedaban muchos periodistas de otros países, de manera que se difundiera la noticia del decreto, ¿no? Del decreto redactado en realidad por la CIA y hecho firmar por el Shah. Ahora, lo cierto es que esto no sería lo peor que haría Kenneth Love durante su estancia en Irán. Como él mismo cuenta en sus memorias muchos años después, dice: yo mismo sería el responsable, de manera más o menos accidental, por acelerar la victoria final de los realistas. Luego de la caída de la estación de radio, una docena de tanques se encontraban estacionados en la plaza del frente sin hacer nada. Le dije al comandante de los tanques que mucha gente estaba siendo asesinada al intentar entrar en la mansión de Mossadegh y que debían ir ahí si querían ser de utilidad. Pensaron que mi sugerencia era una excelente idea. Si bien el periodista Love dice que eso sucedió de manera más o menos accidental, lo cierto es que, estando él en Irán y a esas alturas, ya conocía perfectamente cuáles eran los bandos en disputa y qué era lo que buscaban la CIA y su gobierno, ¿no? Al realizar esa acción, él toma partido de una manera absolutamente clara. En Chile, 2 décadas más tarde, el grado de penetración de la CIA sobre la sociedad chilena era mucho mayor que la que tenía la CIA o los servicios secretos británicos sobre Irán. En el cuadro que tiene en pantalla
figuran 20 chilenos que trabajaban en los puestos editoriales y ejecutivos de varios medios de prensa del país, relacionados muchos de ellos con el diario El Mercurio. Y ellos no solamente colaborarían con la CIA en labores propagandísticas antes y durante el golpe contra Salvador Allende, sino que incluso pasarían a puestos gubernamentales luego del golpe y la instauración del régimen Pinochet. En un caso concreto, en 1972, la oposición a Allende, incluido el gobierno de Estados Unidos y la CIA, organizarían una huelga de camioneros que sería financiada por la CIA. Y podemos leer en esta investigación que tenemos en pantalla del chileno norteamericano Fred Landis, que durante la huelga de camioneros de octubre, el Mercurio se vería como los volantes de guerra psicológica que la CIA dejaba caer sobre Vietnam. Y la razón de esto es que la CIA, entre 1971 y 1973, financió al diario El Mercurio con $1.665.000. Esto sería básicamente una fracción de todo el financiamiento que la CIA emplearía en Chile en esos tiempos en propaganda, ¿no? Que sería mucho más que esa cifra. Cuando la CIA y los militares chilenos preparaban el golpe final en septiembre del 73, los diarios chilenos al servicio del golpe y de la CIA le venderían al país y al mundo un supuesto plan de invasión comunista, el Plan Z. El golpe de Pinochet finalmente se justificaría en tal montaje. Enfrente tenemos un artículo de CNN Chile que básicamente lo comenta, ¿no? Plan Z, el día que los medios chilenos hicieron fake news en dictadura. Es decir, es un hecho históricamente aceptado a pesar de que sea casi completamente desconocido, porque básicamente quienes manejan la comunicación no están interesados en contarnos algo así. Y ese, desgraciadamente, es el sucio mundo en el que vivimos y tenemos que conocerlo si es que queremos cambiarlo. Muchas gracias por su atención, espero hayan tenido la suficiente paciencia como para llegar hasta aquí y no olviden suscribirse. Muchas gracias.